Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. ¿Todo bien? Vamos a esperar un Hola, rato más, profe. a ver si se quiere sumar, se suman más chicos y comenzamos, arrancamos la clase. Hola, buenas tardes, Eugenia. Bueno, vamos a comenzar esta nueva etapa del año. Espero que hayan pasado unas lindas vacaciones, que hayan podido descansar un poco. En esta nueva etapa vamos a ver temas nuevos que están relacionados con otras áreas de diagnóstico por imagen. Vamos a ver todo lo que es medio de contrastes en resonancia magnética y vamos a poder también estudiar todo lo que es radiofarmacia en medicina nuclear. Así que son temas bastante lindos y bueno, esperemos que podamos finalizar el año y podamos encontrarnos en algún encuentro presencial, ¿no es cierto? Una cosa importante, vamos a dar la clase ahora y cuando finalicemos la clase vamos a aclarar todos los temas del parcial, recuperatorio. Hay muchos que han preguntado cuándo va a ser el recuperatorio, así que vamos a hablar de todo eso. El día de hoy vamos a ver los medios de contraste en resonancia magnética. Voy a proyectar ahora un power y ustedes me van a avisar si se ve bien. Bueno, ¿pueden visualizar bien en la imagen? Sí, profe, se ve bien. Ah, bueno. Cualquier duda, un corte que haya por falla de conexión y demás, avísenme si se pierde la imagen, el sonido, el audio, algo. Bueno, como les contaba, hoy vamos a comenzar a ver esta nueva área completamente nueva para ustedes porque hasta el momento, desde que iniciaron sus carreras,
han visto todo lo que es radiaciones ionizantes, y aquí nos enfrentamos bajo otro método físico, ¿no es cierto?, para poder obtener imágenes. O sea que van a encontrarse con nuevos términos, con elementos nuevos para poder conseguir, ¿no?, la producción de esta imagen nueva del cuerpo. La resonancia magnética es un procedimiento de diagnóstico. Ustedes saben que nació allá por el año 1979. No es un método de diagnóstico muy viejo. Y luego con el tiempo se fue incorporando el uso también del medio de contraste, que eso fue posterior aproximadamente en el año 1988. Vamos a ver porque a diferencia de los contrastes que habíamos visto anteriormente, estos contrastes se van a basar en elementos químicos muy diferentes y van a tener una subdivisión, de la cual también vamos a hablar durante esta clase, una subdivisión en contrastes que son paramagnéticos y contrastes que son superparamagnéticos. Y esa división es importante. ¿Por qué? Porque no solamente en la clase les vamos a enseñar todos los contrastes que se utilizan aquí en la Argentina, los que son basados en gadolínio, sino también vamos a extendernos un poco más allá para que ustedes puedan estudiar los superparamagnéticos que no se utilizan en la Argentina, pero sí se utilizan en lo que es Canadá, Estados Unidos, México, Europa. Por una cuestión de costo, simplemente es que no se utilizan en Argentina, pero está muy bien reconocer todo lo que es la parte farmacocinética y también la utilidad clínica que tienen estos medios de contraste. Esto no quita que alguno de ustedes no tenga la oportunidad, ¿no?, de poder trabajar en el extranjero y los vaya a utilizar. Bueno, como les contaba que este es un método de diagnóstico bastante nuevo, tiene características especiales en cuanto a los elementos o los componentes que yo voy a utilizar para tomar esta imagen. Tenemos un sistema de cómputos que vamos a utilizar, vamos a necesitar también imanes, potentes imanes, que nos den un teslaje bastante alto para poder obtener las imágenes, y por otro lado también vamos a necesitar un sistema de radiofrecuencia. Ya les voy a contar más o menos cómo es que se forma la imagen de una resonancia magnética y cuál vendría a ser el principio físico para que esa imagen la podamos reconocer. Tiene características muy importante estos y beneficios. En cuanto a las ventajas que podemos contar en una resonancia magnética, es que podemos obtener imágenes de tejido blando, que quizás en otro tipo de estudio y diagnóstico por imagen no se pueda visualizar con tanto detalle este tipo de estructuras. Otra de las ventajas es que me permite hacer múltiples cortes en diferentes planos, entonces vamos a poder visualizar y obtener datos en planos sagitales, coronales, axiales. Eso me da una gran ventaja luego para poder obtener este paquete de datos. Profe, y luego, ¿sí? Disculpe, ¿usted está pasando el power? O sea, ¿lo está cambiando? No, todavía no. Ah, bueno. Disculpe No, está bien. No, todavía no. Les estoy contando, les estoy haciendo una introducción de resonancia. Bueno, en realidad, este paquete de datos después nos va a servir justamente para poder hacer reconstrucciones en 3D. Y esto es muy importante para diferentes áreas, sobre todo cuando se intenta crear una simulación antes de una operación quirúrgica, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy les traje un video para que ustedes puedan ver, más adelante cuando terminemos la clase lo vemos, es un pequeño video en donde se muestra una reconstrucción en 3D y la obtención de ese paquete de datos se ha tomado tanto de un tomógrafo como de un resonador y se han fusionado imágenes. Así que el campo es bastante amplio, cada día aparecen cosas nuevas, así que, bueno, hay que prepararse, ¿no?, para esas nuevas fusiones de imágenes.
Bueno, otra de las ventajas que tiene este método de diagnóstico es que no vamos a utilizar radiaciones ionizantes, tampoco vamos a utilizar medios de contraste iodados, por lo cual las reacciones adversas van a ser un poco menor. Este es un resonador, tiene diferentes partes, la parte de la mesa, la camilla, y también tienen esta parte que ustedes ven circular al fondo, que es el gantry. Por aquí va a ingresar nuestro paciente y se van a poder tomar las imágenes necesarias, ya que ahí adentro de ese gantry se va a producir un campo magnético especial para poder adquirir las imágenes. Hay que tener cuidado en el sentido de que estamos hablando de campos magnéticos y estos campos magnéticos pueden afectar la salud de la persona. Así que vamos a tener que tener algunos recaudos en el momento en que el paciente ingrese a nuestra sala, a nuestro resonador. Está prohibido en el resonador entrar con cualquier tipo de elemento metálico, porque ustedes saben que el campo magnético es demasiado fuerte y puede atraer esos elementos y dañar a alguna persona, sobre todo nuestro paciente que va a estar dentro de ese gantry. Es importante que el paciente, entonces, ingrese sin ningún tipo de elementos metálicos, por lo tanto, a consideración de ustedes, el día que trabaje con un resonador, les recomiendo no entrar con ningún dispositivo electrónico, porque definitivamente deja de funcionar. Por más que intenten repararlo, no lo van a poder reparar. Así que teléfonos celulares, tarjetas magnéticas, tarjetas de crédito y demás, traten de que no ingrese dentro de ese campo magnético. Todo queda fuera. Incluso a tener mucho recaudo y mucha consideración en el momento que entren pacientes que ingresen con camillas que no se vean afectados por elementos metálicos por el resonador, porque pueden ocurrir accidentes. Ya ha habido camillas dentro de los gantry de los resonadores y con muchas dificultades para después poder extraerlas, ¿no es cierto?, por el campo magnético. Otra de las cosas importantes, si va a ingresar nuestro paciente, vamos a tener que tener en cuenta de otorgarle una bata como corresponde, retirar todos esos elementos metálicos. Vamos a tener también que tener en cuenta si este paciente viene hospitalizado, si es un paciente de tipo ambulatorio. Hay muchas personas que van a realizar una resonancia magnética y que son pacientes oncológicos. Estos pacientes oncológicos, ustedes saben que por las drogas que se utilizan muchas veces, tienen grandes caídas de cabello. Así que en muchos de ellos, por una cuestión estética, utilizan pelucas. Estas pelucas tienen un armazón metálico. Así que imagínense haciendo una resonancia magnética de cerebro con una peluca dentro de un gantry, lo que podría ocasionar en el paciente. Los golpes que generan o los movimientos que generan estos armazones metálicos pueden dañarlo y, bueno, pueden llegar a lastimarlo. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta también es ciertos elementos médicos, artefactos médicos para el funcionamiento, por ejemplo, del área cardíaca, como son los marcapasos. Los marcapasos, antes de poder ingresar un paciente con un marcapaso, este paciente tiene que consultar con su cardiólogo a fin de poder apagar ese dispositivo en ese momento en que se va a realizar las imágenes, que es muy corto el tiempo. Otra de las cuestiones importantes en la actualidad, para que ustedes tengan una idea, en la actualidad se usan marcapasos que son aptos para un resonador magnético. Obviamente que no lo tienen todas las personas porque son marcapasos muy caros, son del extranjero, pero ya vienen con una garantía para su uso en resonadores. Así que será cuestión también de preguntar antes de que ingrese el paciente y que firme su consentimiento informado, de hacer un cuestionario especial para que
sepamos cuáles son los elementos que pueden ser dañados por el resonador. Los implantes cocleares que se utilizan justamente para el oído también se van a ver afectados por el uso del resonador. O sea que fíjense que es amplio los elementos en los que nos tenemos que fijar a la hora que ingrese nuestro paciente. Otra de las cosas también que es importante, cuando el paciente va a hacer una resonancia de cerebro, por ejemplo, las mujeres suelen ir con maquillaje. Muchos de los maquillajes que se utilizan son productos a base de elementos metálicos. Por lo tanto, el resonador, más allá de atraer estos elementos metálicos, produce un calentamiento en la zona en donde se encuentra el metal. Obviamente se va a calentar ese metal y puede dañar, lesionar, quemar la piel del paciente. Por lo tanto, se recomienda no ingresar con ningún tipo de maquillaje en ese momento en donde se va a hacer, por ejemplo, una resonancia cerebral. Otra de las cosas en las cuales vamos a tener que tener en cuenta son los piercing. Los piercing también se deben retirar. También produce este metal, se calienta y también lastima, lesiona la piel. Otro de los elementos en los cuales van a tener que tener mucho cuidado son con los tatuajes. Ahora los tatuajes se hacen sin elementos metálicos, sin tinturas metálicas, pero antiguamente los pacientes de mayor edad suelen tener tatuajes y estos tatuajes están elaborados justamente con tinturas metálicas. Por lo tanto, en la zona en donde el resonador trabaje, se va a calentar y va a producir una quemadura en la piel de la persona. Así que todas esas consideraciones son las que van a tener que tener en cuenta en el momento que ingrese su paciente al resonador. Acá en esta imagen aprovecho para que ustedes puedan ver a la derecha una bomba inyectora. Esa bomba inyectora me va a facilitar para poder administrar el medio de contraste de una forma mucho más rápida, en bolo, y que sería una manera diferente de poder administrarla como si administráramos en forma manual, ¿no es cierto? Son dos métodos diferentes, pero válidos. En el lugar de trabajo donde ustedes puedan realizar estas actividades, bueno, verán si existe la bomba inyectora o si no, la mayoría de los lugares la tienen. Bueno, como les contaba, necesitamos ver cuáles son los elementos químicos en los que se van a basar estos nuevos medios de contraste. Habíamos visto en la primera etapa del año medios de contraste basados en sulfato de bario, medios de contraste iodados. Estos dos tipos de medios de contraste son elementales, ¿no es cierto?, en el uso, y nosotros los podíamos clasificar en medios de contraste positivos, medios de contraste negativos, y había unos que eran neutros, ¿no es cierto? No sé si se recuerda. Habíamos visto que dentro de esa clasificación, el sulfato de bario, al igual que los medios de contraste iodado, los clasificábamos como medios de contraste, ¿de qué tipo? Positivos. Positivos. Bien, entonces su visualización, ¿de qué color era? Blanca. Perfecto. Ahora vamos a incorporar estos nuevos medios de contrastes y van a ser de nuevos elementos químicos. Por lo que vamos a ver gadolinio y manganeso, y vamos a ver también el hierro. Estos tienen características, en cuanto les contaba la clasificación, cómo se ven en la imagen, particulares. Tanto el gadolinio como el manganeso son considerados medios de contraste positivos, mientras que el hierro va a ser considerado un medio de contraste negativo. Eso es lo que me va a ayudar luego en la imagen a poder visualizar la intensidad que se produce en la imagen, ya sea si es positivo o si es negativo. Después vamos a ver algunas imágenes. Aquí tenemos los dos grandes grupos, como les contaba, los elementos químicos. Ustedes los pueden encontrar perfectamente en la tabla periódica. Van a encontrar el gadolinio y van a encontrar el manganeso. Magnéticos.
Mientras que el hierro va a ser considerado superparamagnético. Veamos la diferencia. Gadolinio y manganeso, como les contaba anteriormente, son los que se utilizan aquí en la Argentina. Sobre todo utilizamos el gadolinio para producir todo tipo de imágenes. Mientras que el hierro se utiliza, como les contaba, en México, Estados Unidos, Canadá y toda Europa. La diferencia es que no se utilizan acá estos superparamagnéticos porque son muy elevados su costo. Entonces, con el gadolinio podemos realizar un montón de estudios y, bueno, es mucho más accesible, ¿no? El costo que tiene el gadolinio. Bueno, veamos estos grupos. Aquí tenemos el gadolinio, ustedes pueden ver. Aquí tenemos un vial de gadolinio y con un número atómico 64. Después tenemos manganeso y después tenemos hierro. Ojo que acá vemos el manganeso, no es el magnesio, porque esto es un error que por ahí cometen en los exámenes y no es el magnesio, este es el manganeso. Bueno, son elementos que se encuentran en la naturaleza, ya vamos a ver más adelante. El manganeso se puede encontrar también inclusive en diferentes plantas, en diferentes frutos, y después se pueden también hacer una división, ¿no es cierto?, no solamente de estos elementos que se encuentran, elementos químicos, denominándolo basados en gadolinio, en manganeso o en hierro, sino también podemos tener medios de contraste que utilizamos en resonancia que son naturales. Y ya después vamos a hacer un trabajito con respecto a eso. Bueno, aquí tienen una imagen. En una de las imágenes podemos observar, si ustedes ven, es de forma circular a nivel del cerebro. Esto es una hiperintensidad, es así como se va a poder visualizar, por ejemplo, en este caso una neoplasia, y la podemos visualizar mucho mejor de acuerdo a la hiperintensidad, ¿no es cierto?, que nos brinda el uso de este medio de contraste. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que cómo se produce la imagen en este método de diagnóstico. Ustedes saben que nuestro cuerpo está conformado mayor parte por agua. Y el agua tiene hidrógenos. Estos hidrógenos en su núcleo tienen protones, con los que vamos a trabajar para poder formar nuestra imagen. Pero hay una característica que tienen estos protones, que son de conformar, ¿no es cierto?, su propio campo magnético. Y si no tienen ningún tipo de campo magnético externo, estos protones se encuentran ubicados al azar. Cuando existe un campo magnético externo, por ejemplo, como el que produce el resonador que nosotros vamos a utilizar para estas imágenes, estos campos magnéticos, este protón comienza a formar una magnetización, ¿no es cierto? Entonces se conforma lo que es la imagen. Ahora bien, tenemos el protón con su campo magnético, con el campo magnético externo, y vamos a generar nosotros un pulso de radiofrecuencia. Este pulso de radiofrecuencia va a hacer que este protón absorba energía, que se dice que en imagen el protón se excita. Ahora bien, el protón, cuando libera esa energía, se produce lo que se llama relajación. Entonces se va a emitir una señal. Esta señal es la que nosotros denominamos eco. Y es la señal que nos va a determinar la imagen. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta imagen, vemos el comportamiento que tienen los protones
con ese campo magnético y ese pulso de radiofrecuencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso. Por eso esto lo tenemos que analizar, porque después también tenemos que considerar el aspecto físico que tiene el gadolinio. El gadolinio es un elemento que tiene en su última órbita 7 electrones que no van a estar apareados, son impares. Y por lo tanto, estos gadolinios van a actuar sobre esos protones y van a hacer que se produzca una hiperintensidad de la imagen. Es decir, vamos a ver a esas estructuras que nosotros deseamos ver, las vamos a ver más hiperintensas. Entonces se produce un acortamiento en esa potenciación que es la potenciación T1. Por eso, en detalle, cuando nosotros vayamos a realizar una imagen y utilicemos un medio de contraste basados en gadolinio, siempre vamos a tomar las imágenes en esta potenciación T1, que es un tiempo de relajación longitudinal. Tanto la T1 como la T2, que son potenciaciones diferentes en resonancia magnética, se van a ver acortadas y esto produce en ambas una hiperintensidad de la imagen. Ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí arriba, hemos utilizado el gadolinio y vamos a poder visualizar aquí una hiperintensidad. Esa hiperintensidad es una neoplasia. La podemos ver así. Si no tuviésemos gadolinio en su uso, veríamos como la imagen que está al lado. Esa hiperintensidad no la podríamos ver con... no podríamos ver esta estructura, esta neoplasia, no la podríamos ver también como la vemos con tanta definición en la imagen del lado. ¿Pueden ver todo eso? Sí, profe. ¿Se ve bien? ¿Ven cuál es la diferencia? Es por eso que es muy importante analizar el uso del gadolinio. Nosotros no es que vamos a inyectar gadolinio en todos los tipos de estudios que se nos presenten, sino que vamos a estudiar determinadas patologías. Por ejemplo, es importante en 3 casos estudiarlo con gadolinio. Si nosotros tenemos la sospecha de una neoplasia, si tenemos también una infección, la sospecha de una infección, o si también tenemos la presencia de una enfermedad desmielinizante. En esos 3 casos es importante el uso del gadolinio. Entonces, si yo recibo un pedido médico y en ese caso me dice que en ese pedido médico existe la sospecha de una neoplasia, entonces yo voy a utilizar el gadolinio. Si no es lo contrario, no. ¿Se entiende? Eso es lo importante, saber cuándo se va a utilizar el medio de contraste y cuándo no. ¿En qué enfermedad, profe? Bueno, tenés la enfermedad desmielinizante. Por ejemplo, si viene un paciente con una sospecha de infección, entonces utilizaremos este medio de contraste para poder lograr esta hiperintensidad en la imagen y poder tener más detalle, ¿no es cierto?, de cuánto ha abarcado la infección, qué estructuras ha afectado, la posición en la que se encuentran estas neoplasias, por ejemplo. Todo esto es importante. Ya cuando veamos este pequeño video que hay, muy corto, van a poder ver un tumor a nivel cerebral y cómo se puede hacer esta reconstrucción en 3D, con datos tomados de ambos, de tomografía y de resonancia, para poder ver luego, esto sirve para la simulación, ¿no es cierto? Antes de la operación, la extracción de este tumor, se logra esa simulación, es decir, la ubicación correcta que tiene este tumor.
Bueno, en esos tres casos, como les digo, es en los que se van a basar el uso del gadolinio. Pero para poder administrar este gadolinio, lo podemos hacer por diferentes vías. Podemos utilizarlo por una vía oral, podemos utilizarlo por una vía articular y también lo podemos utilizar a través de una vía parenteral. Como no podemos ingresar el gadolinio de una manera libre, ¿no es cierto?, al organismo porque es demasiado tóxico y es tóxico a nivel hepático. Entonces, esta hepatotoxicidad la tenemos que tratar de evitar. Para eso, la industria farmacéutica elaboró lo que se llaman los quelatos. Es decir, un agente quelante que va a ser una sustancia que nos va a ayudar a ligar este metal pesado a la misma y de esa manera se va a evitar la toxicidad. Así que, pregunta de examen. Este gadolinio, por ejemplo, ¿puede ingresar al organismo libre? No, siempre va unido de nuestros quelatos. Hay otros agentes quelantes que se utilizan en medicina que son justamente para bajar la toxicidad de los elementos. Siempre el metal pesado va a estar unido, sí. ¿Qué sería un agente quelante? Justamente es una estructura química en la cual vos unís este metal pesado, que en este caso sería, si hablamos de este tipo de quelato de gadolinio, estaríamos uniéndolo a un ácido que se denomina DTPA. Entonces, vos unís este gadolinio, que es el metal pesado, al DTPA, al ácido DTPA, y de esa manera evitas la toxicidad en el cuerpo. ¿Por qué motivo? Porque si se encuentra libre, como les decía, es tóxico y afecta nuestro hígado. Y por otro lado, si el paciente tiene enfermedades, patologías previas, como son insuficiencias renales severas, crónicas, entonces tienden a mantener más tiempo el medio de contraste en su organismo. Y eso hace que veamos una reacción química, que ya les voy a contar un poquito más adelante, y hace que se separe ese quelato del medio de contraste, ¿no es cierto?, del gadolinio. Entonces, de esa manera se puede producir una toxicidad en el cuerpo y generar lo que se conoce más adelante, también lo vamos a ver, una fibrosis sistémica nefrogénica, que es una patología a nivel renal. Entonces, quedó claro que el elemento metálico, metal pesado, que es nuestro gadolinio, siempre tiene que estar unido a este ácido, el DTPA, y formar de esta manera esta estructura, que se denomina quelato. Ahora bien, cuando yo uno este metal pesado a lo que es nuestro DTPA, ácido DTPA, estamos formando un quelato. Ese proceso químico es el que se va a conocer como quelación. Ahora, cuando ocurren situaciones, como les contaba, de insuficiencia renal crónicas, por ejemplo, permanece más cantidad de tiempo este medio de contraste y suele tender a separarse. Esa separación, esa reacción química que se produce es lo que nosotros llamamos transmetilación. Entonces, en ese caso, vamos a tener que tener ciertas consideraciones en la administración de este medio de contraste. Ya vamos a verlo eso en la segunda clase. ¿Se entiende esto? ¿Sí, ¿puedes repetir lo último? Sí, no hay ningún inconveniente. Cuando se conforma la unión del ácido DTPA al gadolinio, que es nuestro metal pesado, se conforma lo que se llama el agente quelante o quelato. Esta
unión de ambos es lo que nosotros denominamos como quelación. Ahora, cuando ocurren patologías previas que tiene el paciente, como insuficiencias renales, tiende a estar más cantidad de tiempo este contraste en el organismo. ¿Por qué? Porque al tener una insuficiencia renal, quizás no lo puede eliminar tan rápido al medio de contraste este contraste siempre se va a eliminar a través de una filtración glomerular, o sea, a nivel renal. Por lo tanto, al estar más cantidad de tiempo, tiende a sufrir esa separación de TPA por un lado y por otro lado nuestro gadolinium. Y eso es lo que nosotros conocemos como transmetilación. Esa era la pregunta, ¿no? Profe, una Sí, consulta. gracias. ¿Ahí al Sí. separarse, digamos, al producirse esa transmetilación, no sería tóxico o...? Claro, por supuesto que sí. Ahí empieza a liberarse, al liberarse obviamente que se vuelve tóxico, por lo tanto va a afectar nuestro hígado, vamos a tener una hepatotoxicidad, podemos tener una nefrotoxicidad y eso puede acarrear una patología que nosotros conocemos dentro de lo que es resonancia magnética como fibrosis sistémica nefrogénica. Y no solamente esto comienza afectando el riñón, ¿no es cierto?, sino también se extiende a diferentes partes del cuerpo y comienza a afectar diferentes órganos. Es una enfermedad que no tiene cura, no se puede revertir, no se asusten. El porcentaje es muy bajo, aparte se toman muchísimos recaudos en el momento de la preparación del paciente, se hacen cuestionarios sobre la situación del paciente, las patologías previas, se firman consentimientos informados, o sea, es muy bajo, casi no existe, pero sí ha habido casos y algunos productos en especial, algunos medios de contraste que son un poco más sensibles, ¿no es cierto?, a producir este tipo de patologías. Así que, bueno, ya lo vamos a ver. Una de las cosas principales que nosotros tendríamos que tener en cuenta, sobre todo cuando administramos de manera parenteral, ¿no es cierto?, es justamente eso, la preparación de nuestro paciente. Un paciente que tiene que tener por lo menos como mínimo, entre 6 a 8 horas de ayuno, un paciente que puede tomar su medicación previa, si tiene alguna patología que no tiene nada que ver con el estudio que se va a realizar, sí, siempre tratando de incorporarlo, ¿no es cierto?, con la mínima cantidad de agua posible para evitar justamente las alteraciones en la imagen. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre es pedirle a nuestro paciente que ingrese a su estudio y que traiga las resonancias que haya tenido previas, tomografías, estudios que son ecografías, estudios que son importantes, ¿no es cierto?, y que pueden ayudar a realizar este nuevo estudio, a analizar este nuevo estudio. Muchos de ustedes habrán ido y en algún momento, si se han realizado un estudio, una resonancia, una tomografía, les habrán solicitado estudios previos. Otra de las consideraciones muy importantes a fin de evitar todas estas reacciones adversas, porque esto de la fibrosis sistémica nefrogénica no es más también que una reacción adversa. Es tener en cuenta también los laboratorios. Siempre hay que solicitar un laboratorio para poder valorar esta función renal que tiene el paciente. Y ahí podemos medir la urea, la creatinina, y siempre hay que tratar de que este laboratorio tenga como mínimo 30 días, ¿no es cierto? Porque hay pacientes que pueden venir con laboratorio muy viejo y eso no nos va a ayudar en nada. Entonces, para poder corroborar, ¿no es cierto?, su función renal es importante justamente eso. Tener un laboratorio nuevo. Bueno, otro de los temas importantes, si el paciente tiene un problema hepático, una patología de tipo hepática, también tendremos que considerarlo. Son todas cosas, elementos importantes, ¿no?, a tener en cuenta antes de la realización de un estudio como este.
Bueno, así como clasificábamos antes los medios de contrastes iodados, cuando vimos en la clase esa unidad, la 3, ahora también los vamos a clasificar, pero vamos a clasificarlos de una manera diferente. En esta primera clase vamos a hablar de las clasificaciones de los contrastes paramagnéticos, que son los basados justamente en gadolinio y basados también en manganeso. Pero la clasificación la vamos a hacer en cuanto a la distribución. Y aquí hablaremos un poco de lo que es la farmacocinética del producto, ¿no es cierto? Si nosotros realizamos, por ejemplo, una administración de tipo parenteral, entonces tendremos una distribución sistémica de este medio de contraste. Y esta distribución la podemos clasificar de acuerdo también al diseño farmacéutico que se le ha dado a este medio de contraste. Por eso tendremos, alguien tiene el micrófono prendido. Por eso tenemos basados en distribuciones extracelulares, en distribución intravascular y de distribución intracelular y mixta. Entonces vamos a tener, como les contaba, de acuerdo al diseño, ¿no es cierto?, farmacéutico que se le ha dado, de distribución extracelular, con el que vamos a comenzar. En la distribución extracelular vamos a tener la característica que estos contrastes son de muy bajo peso molecular. Entonces eso hace de que se encuentre solamente distribuido en ese espacio intersticial, es decir, fuera de la célula. Y de esa manera podemos obtener imágenes de diferentes partes del cuerpo. Podemos obtener imágenes sistema nervioso central, podemos obtener imágenes silla turca, de oído, de diferentes partes blandas del cuerpo, de columna. Todo esto nos va a facilitar para poder obtener estas imágenes. Obviamente que si utilizamos un estudio con medio de contraste basado en gadolinio, ¿en qué potenciación utilizarían la imagen? ¿En T1, T2? T1. T1. En T1. Siempre tomamos una imagen en T1, porque eso nos acorta ese tiempo de relajación longitudinal y nos ayuda a producir una hiperintensidad de la imagen. Entonces, esta distribución extracelular nos va a servir justamente para tomar todas estas imágenes de diferentes partes del cuerpo. Entonces, si analizamos esa farmacocinética de este primer grupo, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, una vía de administración que va a ser parenteral. Vamos a realizarlo a través de vena. También vamos a tener una distribución, en este caso, de tipo extracelular. Y vamos a tener, hablando en cuanto a la metabolización, directamente este medio de contraste no presenta metabolización. Y tampoco se va a unir a proteínas plasmáticas. Lo que sí vamos a tener en cuenta va a ser el tema de la eliminación, que les contaba anteriormente, que es una filtración glomerular, o sea, a través de vía renal, por lo cual vamos a tener que valorar las condiciones que se encuentra en nuestro paciente a nivel renal, si tiene algún tipo de deterioro, trasplante renal, etc. En cuanto al gadolinio de distribución intravascular, acá no solamente podemos utilizar gadolinio, sino también podemos utilizar compuestos a base de manganeso. Y están diseñados de esta manera para que puedan estar más tiempo en el torrente sanguíneo que los otros medios de contraste y se puede estudiar justamente áreas como esta, áreas vasculares del cuerpo. Entonces, bajo ese diseño es que se ha elaborado justamente este producto. Por otro lado, también tenemos los medios de contraste que son basados en gadolinio, de una distribución intracelular y mixta. Mixta quiere decir que abarca tanto el área intracelular como la extracelular.
A eso se refiere. Y aquí ya abarca otro espacio, tiene otro diseño, se ha logrado hacer un medio de contraste en donde ingrese a nivel celular y pueda tomar imágenes de áreas específicas como son el hígado y también las vías biliares. Entonces, de esta manera podemos tener 3 diseños diferentes para diferentes áreas del cuerpo. Por eso les decía al principio de la clase que es importante conocer esto del uso, la utilidad clínica que tiene el gadolínio, porque ya ven que abarcan 3 áreas diferentes y se puede estudiar casi todas las partes del cuerpo sin ningún inconveniente, todas las estructuras anatómicas. Por eso es que la usamos aquí en Argentina. Bueno, esto serían las imágenes, esto sería la clasificación, no las imágenes, la clasificación de los medios de contraste de tipo paramagnético. Esto que les dejo acá, cópienlo, serían los compuestos que utilizamos acá en el mercado argentino, los que están disponibles y, bueno, si quieren tomar nota de ellos, lo primero que aparece es el principio activo, ¿no? En el caso de arriba, gadovercetamida, ese sería nuestro principio activo, y Optimark es el nombre comercial. Así que tenemos elementos, por ejemplo, en el caso de gadoterato de meglumina, el Dotarem, que es uno de los que más se usa, al igual que el Magnevist también. Si me esperan 2 segundos, voy a ir a buscar un vial de estos para después mostrarles, ¿no es cierto?, cuál es el formato, la presentación que trae el producto, que son pequeños viales en donde los vamos a tener en el momento de poder hacer estas imágenes, tomar estas imágenes. Creo que también están en el apunte estos elementos. Bueno, espérenme un ratito que voy a ir a buscar. Bueno, aquí les traje el vial para que ustedes puedan ver. Este producto es un Magnevist. Vienen en este formato. No sé si se ve, si alguien me puede avisar. Sí, profe, Un pero poquito más arriba, profe. es un frasquito. Sí, sí. Este Se vial... se corta por el fondo que tiene usted, profe. Ah, bueno. Este frasquito es un frasquito que es el vial, este es del Magnevist, por ejemplo. Ustedes acá siempre van a tener, ¿no es cierto?, el laboratorio que lo produce, que en este caso es Bayer. Tenemos el principio activo y también tenemos la composición que tiene el mismo. Muy a tener en cuenta, ¿no es cierto?, es el vencimiento, el estado que tiene el producto. Siempre tenemos que ver que el producto esté completamente limpio adentro, que no exista ninguna sustancia suspendida, ¿no es cierto?, en el mismo. También que esté en buenas condiciones, ni tampoco que este medio de contraste se haya cristalizado. Eso es una de las cosas que también
quiero agregar, ¿no es cierto?, a la parte de medios de contraste iodados, muchas veces cuando se utilizan, pasan mucho tiempo el contraste, suelen a veces cristalizarse abajo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado de no introducirlo, administrarlo en el paciente. O sea, siempre hay que tratar de ver que en este medio de contraste esté en buenas condiciones. Esto también me gustaría aclarar que así como yo utilizo bombas inyectoras o lo puedo utilizar con una administración manual, siempre tener en cuenta que voy a utilizar lo que les contaba anteriormente, mostré en una clase, los Avocat o los Butterfly, que son elementos necesarios, agujas necesarias para poder administrar estos contrastes. Bueno, esto es, en estas presentaciones vienen para ser utilizado, lo que siempre se recomienda. Nunca guardar los medios de contraste que ya están abiertos, siempre utilizarlo. Por eso es importante, bueno, en los lugares clínicas, sanatorios donde ustedes vayan a trabajar, con el paciente siempre se programan varios estudios para poder utilizar al máximo este tipo de productos. Sería muy bueno, ¿no?, que algunos de ustedes, ya que tienen esa herramienta digital que les dimos los otros días, que son para poder averiguar a nivel farmacéutico, ¿no?, en la farmacia cuál es el precio comercial de este producto, ahora en la actualidad. Cualquiera de los que encuentren, hayamos visto ahí, que estén anotando en el apunte o recién en clase, cualquiera que quiera preguntar, y averiguamos a ver en cuánto está ahora este producto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? No, nunca tienen dudas ustedes, me encanta. Profe, en el chat preguntaron si el gadolinio se Sí. absorbe. No se absorbe. No se absorbe. El gadolinio tampoco se va a metabolizar. Tampoco Profe, siempre se va a eliminar. siempre se va a eliminar en forma renal. Sí, el gadolinio sí, tiene una eliminación exclusiva a través de filtración glomerular. Por eso es que tenemos que tener las precauciones necesarias, ¿no es cierto?, a la hora de realizar este estudio. Siempre pedirle un laboratorio al paciente, porque el paciente a lo mejor no está, no tiene noción, ¿no es cierto?, de que puede estar teniendo una patología renal o no se da cuenta o algo. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Si el paciente está dializado, también importante preguntar, eso también es importante, si ha sufrido trasplantes renales, a fin de no provocarle un daño, ¿no es cierto?, tratando de evitar todos esos inconvenientes, también incluso para nosotros. Así que bueno, sí, hay que tener en cuenta todo eso. Dice, ¿viene con el quelato ya preparado? Sí, ya viene exclusivamente preparado para ser utilizado. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Una cosa importante, que nadie me la preguntó, en cuanto a la dosis, siempre hay que tratar de utilizar la mínima dosis posible, ¿no es cierto? Y se recomienda 0,2 mililitros por kilogramo de peso del paciente. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Tampoco nadie me preguntó si se podía hacer una resonancia en una mujer embarazada, por ejemplo. Las mujeres embarazadas, si nosotros vamos a utilizar este tipo de medio de contraste, no le vamos a realizar ninguna resonancia. Pero sí me gustaría contarles de que hace unos años atrás, la resonancia magnética no se le realizaba a ninguna embarazada. Ahora, en la actualidad, sí, justamente se hacen estudios específicos para poder visualizar el estado del bebé, ¿no es cierto? Si tiene alguna patología o si ya se puede ir tratando alguna patología que tiene en el vientre materno. Hay un estudio. La otra vez fui a un congreso y había un egresado de acá de la escuela que se está dedicando a eso en el interior,
y muy buenas las imágenes. Ya voy a ver si puedo conseguirles algunas imágenes de esas para que ustedes vean los estudios de resonancia en embarazadas. Y bueno, de esa manera está tratando patologías antes de que ese bebé nazca. Así que miren cómo ha avanzado todo esto del uso de la resonancia. Bueno. Una consulta, desde que se pone hasta ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que colocarlo y cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerle el examen? ¿Ley de media? No, ustedes lo administran y en el momento de realizar el estudio. Eso no hay ningún inconveniente. Un estudio puede durar mejor media hora, menos, depende también del equipo. También hay que contar datos especiales en cuanto a aparatología. Esa imagen que veíamos de ese resonador es un resonador cerrado. También podemos utilizar resonadores de tipo abierto, sobre todo para la gente que es claustrofóbica o que tiene ese síndrome de atrapamiento, ¿no es cierto? Entonces, para evitar todo eso también se puede utilizar un resonador abierto. Otra de las cosas a tener en cuenta, que me viene hacia la memoria, para actualizarnos un poco. Con toda esta cuestión del COVID, muchas personas asisten a sus estudios y lo hacen con barbijo, con mascarillas. Hay algunas mascarillas que tienen elementos metálicos, sobre todo soporte para la nariz. Entonces, eso también lo vamos a tener que retirar, darle una mascarilla, un barbijo adecuado para ingresar al resonador. Entonces, eso es una de las cosas que ahora también tenemos que empezar a incorporar. Bueno, esos son cosas que después van a ir ampliando. No quiero meterme en conversar de aparatología y demás, porque, bueno, lo van a ustedes ver más adelante, en cuarto año, cuando cursen la materia de resonancia. Pero sí van a tener que llevar todos estos conocimientos válidos, que son de los contrastes, para luego poder diferenciar imágenes y puedan leerlas. Ver siempre en una imagen de... Sí. ¿Y cuánto tiempo tarda en eliminarse del organismo? Y puede tardar 12 horas, 24 horas, todo es dependiendo también de la persona, del estado de la persona, las patologías que la persona tenga. Por eso les decía, eso es a tener en cuenta. Si ustedes tienen un paciente con una dificultad renal, un deterioro renal a nivel funcional, entonces obviamente que les va a llevar mucho más tiempo. Les quería contar esto de, en resonancia ustedes ya después van a poder determinar y ver cuáles son las imágenes en potenciación T1, en T2, para diferentes tipos de estudios. Lo que sí van a tener que tener en cuenta cuando ustedes analicen una imagen, ¿no es cierto?, en resonancia, es que abajo justamente, si lo hacen a través de una placa, ¿no es cierto?, abajo van justamente a aparecer que está el uso del medio de contraste del gadolinium. Entonces, para que ustedes tengan una idea que se ha utilizado ese contraste en esa imagen. Bueno, después veremos algunas imágenes, algunas cosas. Les voy a pasar un video. A ver si está. Este es el video que les contaba, es de justamente una reconstrucción 3D para una simulación de craniotomía, para extraer un tumor cerebral. ¿Se ve bien? Sí, profe, sí, profe. Bueno, comienza.
Bueno, eso sería esa simulación que se hace justamente para luego realizar una operación, ¿no? Y extraer ese tumor, que era justamente esa masa verde que veíamos ahí. Y ahí poder estudiar justamente su localización, la mejor forma para poder extraer ese tumor. Hoy por hoy, en todos los estudios de diagnóstico, ¿no es cierto?, que también se incluye la simulación para poder realizar luego prácticas mucho más complejas, como también la aplicación de radioterapia. Siempre se hace una simulación anterior a todos estos prácticas, estos estudios. Es importante porque de esa manera disminuimos los riesgos y los errores que se podrían afectar justamente la salud, la vida del paciente. Así que bueno, es importante, ya ven que el aporte de las imágenes hoy por hoy es muy importante. Así que hay que tratar de prepararse lo mejor posible, estudiar y bueno, van a venir cosas mucho más nuevas, así que va a haber que capacitarse. Esto que les muestro ahora es una... Vamos a volver el Power. Esto, bueno, es una actividad que les vamos a proponer, lo vamos a estar publicando el día lunes a la actividad esta. Es un PDF en donde ustedes van a tener una lectura, ¿no es cierto?, sobre contrastes naturales que se utilizan en resonancia magnética. Se han estado estudiando diferentes plantas, diferentes frutos, que nos ayuda justamente a generar esa hiperintensidad en la imagen. Hay un micrófono que está abierto. Entonces, estos contrastes, como les digo, son a base de piña, que se utiliza mucho. La piña es un fruto muy abundante, ¿no es cierto?, en Centroamérica. Entonces, muchos especialistas han utilizado la piña para poder realizar estudios, sobre todo, estudiar todo lo que es vías biliares. Otro de los elementos, como nosotros tenemos también en gran abundancia, la yerba mate, han utilizado también yerba mate para poder estudiar también vías biliares. Así como hay otros elementos como el arándano, otros frutos que se pueden utilizar perfectamente por un gran contenido de manganeso que estos tienen. Así que vamos justamente a darles este PDF para que ustedes puedan ver. Hay estudios muy lindos, hay trabajos muy lindos en base a esto, y bueno, ustedes saben, con una taza de mate cocido, antes de realizar un estudio, ¿no es cierto?, podemos estudiar todas las vías biliares perfectamente. Así que ya van a ver imágenes dentro de ese texto para que ustedes vean cómo queda, cómo se ve la hiperintensidad, ¿no es cierto?, de estos productos. Así que me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda, algo. Prendan su cámara si quieren también. No, profe. ¿No? Bueno. ¿El trabajo que nos va a dejar solo hay que leerlo o va a haber una actividad con respecto al PDF que nos va a adjuntar? No, sí, va a haber una actividad, sí, por eso les contaba, la vamos a publicar el día lunes para que ustedes, bueno, en el transcurso de la semana lo puedan ir desarrollando. También me interesa que vean estos contrastes, que son, bueno, naturales, que también se utilizan en menor medida, ¿no es cierto? Casi todo es gadolinio, pero bueno, también tienen que saber conocer de esto. Así que bueno,
Lorena Farías. Yo te conozco, Lorena. Sí, del curso de veterinaria. El curso de veterinaria, sí, te conozco. ¿Cómo estás? Bien, bien, profe, bien. ¿Viste? Nos volvemos a encontrar. Bueno, con respecto al parcial, al recuperatorio, ¿no es cierto? Que muchos preguntaron. El recuperatorio siempre es a final del año, ¿no es cierto? Tienen que aprobar el próximo parcial, el segundo parcial, para poder acceder al recuperatorio. Siempre es después del segundo parcial, en octubre. Así que, bueno, eso sería. Profe, Sí. yo le había mandado un mail porque me parecía la nota 550 aprobado y quería saber si había aprobado o Sí. tenía que ¿Sabe que recuperar. eso del sistema que ha aparecido aprobado ha sido un error sistema porque no estaba programado así? En realidad, son 12 preguntas para aprobar, que equivale al 60% del examen. Si tenés 550 van a ser 11 preguntas, o sea, no alcanzás. No obstante eso, después se tiene en cuenta todas las actividades que has realizado durante el año y demás, así que no te preocupes. Simplemente hay que fijarse cuáles son las cosas en las que hay que apuntalar, ¿no es cierto? Estudiar un poco más, intensificar. A todo esto, está abierto el foro ahí en el aula, por cualquier consulta, duda. No hace falta que sea solamente esta parte del año. Si usted ha tenido una duda en la primera parte del año, entonces también pueden consultar. Si no se animan, si existe algún tipo de vergüenza por la pregunta, o lo que sea, bueno, podéis consultar a través del mail. Si no, de lo contrario, si existe alguien con alguna dificultad para estudiar la materia o la forma, entonces trataremos de poner un profesor para que les ayude, ¿no es cierto?, en forma particular. A veces no es fácil estudiar ciertas materias o quizás uno en su momento no se da idea de cómo estudiarlas. Y suele ocurrir. Pero bueno, está todo el equipo acá de la cátedra, está a disposición de ustedes. Así que lo que necesiten, consulten. Yo los veo por un lado que ustedes preguntan muy poco. Sí, son de preguntar muy poco, no se animan, no sé si no se animan o qué, pero preguntan muy poco. Yo estaría preguntando 200 preguntas por minuto, más o menos. Pero bueno, tienen que soltarse un poco más y bueno, la confianza está acá, no hay ningún problema, nadie se va a reír de una pregunta, por más tonta que a veces parezca, son importantes hacer, porque si no te quedas con la duda. Hay cosas que ustedes tienen que empezar a animar un poco más. Miren, les voy a contar algo. Los otros días me invitaron a un curso de metodología, ahí de la escuela. Entonces se presentó un licenciado para darle clase a los alumnos de cuarto año, que ya tienen que preparar su trabajo final. Entonces, la clase era justamente sobre la parte metodológica. Cómo armar las clasificaciones que había de acuerdo a lo que nosotros intentábamos hacer, el diseño que intentábamos hacer de metodología. Bueno, me invitaron para escuchar esa clase. Terminó la clase espectacular. El licenciado se lució con la clase, todo, en cuanto a los datos que brindó, los ejemplos que brindó. Y al final de la clase, nadie preguntó nada. O sea, como si todo el mundo supiera todo, no tuviera una duda, no tuviera nada. Y estamos hablando de cuarto año, en donde tendrían que estar ya con preguntas más si es una cosa tan necesaria como preparar un trabajo final. Y nadie preguntó nada. O sea que me parece esto una cosa que yo veo todos los años y veo en alumnos de acá de la escuela. Nadie pregunta. Y este es el momento de preguntar. Ya después cuando ustedes se reciban, ¿a quién van a preguntar? Quizás a un colega, van a preguntar a algún
jefe de servicio y demás, sí, por supuesto, lo van a poder hacer, pero este momento es en el que tienen que estudiar. Y hago esto porque me gustaría que fueran un poco más activos, preguntar. Lo que yo no pueda resolver, no pueda responder, lo preguntaremos. Nadie nace sabiendo todo ni aprendiendo todo. En una clase hace unos años atrás, una alumna me preguntó lo siguiente, justamente en esta clase. ¿Cómo tendría que hacer un paciente con un marcapaso común para poder, o con un marcapaso preparado para un resonador, para poder hacer su negocio? Bien, digo, no sé. Le digo, no es un área en la que yo maneje de cardiología. Entonces trataremos de consultar a un cardiólogo y trataremos de averiguar cómo podemos hacer. Entonces, nos pusimos de ambas partes a averiguar cuál era el sistema. Y justamente ese paciente tiene que pasar por una área de cardiología y programar justamente ese marcapasos para poder realizar el estudio. Son cosas que por ahí van haciendo nuestro trabajo y que uno desconoce porque también se ve afectado, ¿no?, por la actividad de otro profesional que se dedica justamente a eso. Entonces, por eso, no hay que tener miedo, hay que preguntar. A veces, si no se sabe o si se desconoce porque no es el área, justamente, intentaremos averiguar. Todo es un aprendizaje, tanto para ustedes como para nosotros. Así que bueno, aprovecho para contarles que también en ese curso aproveché para hacer la pregunta, que fui la única que hizo la pregunta para ese licenciado. Pobre, si no se quedaba. Bueno, así que, no sé, ¿tienen alguna otra duda? Algo que... Profe, entonces todos los que sacamos 5.50 sí tenemos que recuperar, ¿no? Tienen que recuperar, sí. Bueno, justamente estudien. Otra de las cosas que hemos visto en el examen, que hubo personas que no se han tomado nada de tiempo para analizar el examen. O sea, más allá que le hemos dado los minutos correspondientes para el mismo, hay gente que ha entregado con 7 minutos, solamente estuvo en el examen. 7 minutos. Y una persona que se sacó 7, pero estuvo 7 minutos. Quizás si se hubiera demorado un poco más y hubiera estado un poco más y hubiera analizado el examen un poco más, hubiese sacado quizás una mejor nota. Hay gente que también ha estado 12 minutos y los restantes minutos que tenían para ingresar. Hay otras personas, yo les quiero hacer una pregunta. ¿A alguno de ustedes les ha llegado la nota por mail? No. No, profe. No, profe. ¿Y han rendido otras materias y les ha llegado la nota por mail? Solo anatomía. Solo anatomía. Entonces, Sí, nos bueno, pasaban eso. el promedio de los prácticos que íbamos teniendo y en la nota del parcial para que no nos confundiéramos con la nota que salía en el aula. Bien, porque técnicamente tendría esa nota que llegar por mail. Muchos consultaron después su nota porque no lo podían ver en el examen, porque entonces yo confiaba, porque ya vamos a hablar del departamento de informática, porque les tiene que llegar a ustedes luego del examen un mail con la calificación y ya ustedes conservar ese mail justamente con la calificación del examen. Así que bueno, ya Claro, vamos a porque ver incluso eso. no está ni siquiera en el aula, profe, la nota. Queda en el aula. Claro, sí, lo que pasa es que a veces se ocultan los exámenes. Bueno, ustedes saben, los exámenes no se dan más que en el momento que están haciéndolo y después se ocultan los exámenes porque los exámenes hoy por hoy con este sistema que nosotros tenemos de virtualidad andan en la calle. Es así. Entonces, si usted tiene acceso a un examen, sonado. Lo que sí, se le podemos mostrar la nota, eso sí. Pero... Claro, pero ocultar el examen, digamos, la revisión, pero dejar la nota, como para que uno... Claro, sé que lo que hubo uno pasa... de los chicos en el grupo de que salió porque estaba apurado y nunca se enteró porque cuando sí, han llamado, sí. Hay un chico también que no sé si está ahora en este momento, Enzo Oviedo. Si está Enzo Oviedo,
No le pudimos contestar el mail porque ustedes Me saben van a que... apretar. Hola. Bueno, no sé si está Enzo. Enzo, nunca te pudimos contestar el mail, aparecía un cartel gigantesco de que ese era un mail que venía con virus y demás, todo un problema, que revisáramos justamente esa cancilla del mail. Bueno, él también hizo una consulta. Cualquier ¿se puede hacer inconveniente, ¿cómo? Cualquier consulta también puede... Profe, disculpe, Sí. ¿qué tal? Yo me había comunicado el día, bueno, que había que rendir porque, nada, estoy en la Patagonia, hubo un temporal de viento y en varias localidades se había cortado tanto el internet y había quedado que me iba a avisar para cuándo iba a poder rendir. Quería saber si voy a rendir en la instancia de recuperatorio, porque ni siquiera me puede conectar, o si va a haber una instancia en que no se tenga que rendir verbal escrito. No, sí, ahora la profesora, la doctora Alice se va a comunicar con vos y te va a decir la instancia que te va a tomar. Sí, te tomaremos. No hay ningún Profe, yo inconveniente. también tuve, Karen, profe, sí, yo también Karen, tuve problema de conexión, sí. Karen, sí, recibimos tu mail, te contesté. Sí, Sí, sí. también. Sí, te tenemos registrada también, igual que Martina. Así Bien, que no gracias. se haga ningún problema. También hay una compañera de ustedes que no pudo asistir porque estaba internada y bueno, también la tenemos registrada. No, sí, están todos registrados, así que no hay ningún inconveniente. Bueno, el que viene vamos a continuar con esto de medio contraste en resonancia, que falta ver todo lo que es superparamagnéticos y las utilidades clínicas, reacciones adversas y demás. Así que, bueno, encontramos, acuérdense, el lunes les vamos a publicar el tema de la actividad. Así que, bueno, nos vemos entonces. Que tengan un buen fin de semana.